No esperemos hasta que venga la persecución para que haya fervor en nuestro clamor, sino que ahora que tenemos libertad, clamemos en libertad fervorosamente para que Él se mueva a nuestro favor y para que dentro de nosotros hayan cosas, haya un fuego, haya un ardor que produzca aquello que esperamos de su mano. Vamos, si usted es tan amable y me acompaña, al libro de Santiago, capítulo 5, del 13 al 18. A mí me gusta leer mucha palabra. Entonces, para que me acompañen hoy en la escritura, para que vamos a tener un tiempo de disertación donde vamos a escudriñar bastante lo que está escrito. Y dice de la siguiente manera, Santiago 5, del 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuántos vienen buscando un milagro el día de hoy? Hoy hay un milagro para ti. Está en tu corazón tomarlo. El milagro está. El milagro ya está. Y tú lo vas a tomar. Hoy vamos a orar para que el Señor se mueva en sanidades esta mañana. El milagro está comenzando a operar. Y en la medida en la que la palabra se diserta, comienza a surtir algo en tu corazón, a provocar algo en tu corazón. Y finalmente va a estallar. Recuerden que los milagros son una explosión y por eso necesitan fuego, necesitan fervor. Vamos también, si usted es tan amable y me acompaña al primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Aquí es donde relata en armonía al pasaje que leímos anteriormente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo quiero hacer un paréntesis acá, que demuestra cómo Dios es capaz de levantar cualquier vida y cualquier persona para producir y para provocar algo glorioso. Elías Tisbita, este notable varón de Dios, profeta de fuego, era un hombre, o es, porque hasta donde se está vivo, se apareció con Moisés y con el Señor en la transfiguración. Era un hombre que no tenía una ascendencia judía. Tisbe era una de las ciudades de Galaad pertenecientes a los ismaelitas, nada más y nada menos que un gentil e ismaelita. Pero debido a la corrupción que había en el pueblo de Israel, y pese a que aún había profetas de Dios dentro del pueblo de Israel, Dios no se complicó y para propia gloria suya decidió levantar a un ismaelita a llevar las funciones y las labores más notables que en esa época podían haber. ¿Por qué la labor y por qué el ministerio de Elías fue tan complicado? Porque había desde la propia monarquía
una resistencia natural a la administración al Dios verdadero y al Dios vivo. La nación israelita estaba completamente esclavizada, estaba involucrada, estaba sumergida en la idolatría a Baal, orquestada por el rey Acab y sobre todo por su esposa Jezabel. Entonces Dios trae un extranjero que yo me imagino que, aunque extranjero, no era indiferente a la voz del Señor, y lo levanta un profeta de fuego que oraba como fervientemente. Entonces vemos un personaje que se levanta en un poder de oración, en una devoción, en un fervor, en una pasión que conmovía los cimientos de la creación misma. Y podemos observar que el apóstol Santiago hace notoriedad de que Elías era un hombre igual de débil a nosotros, un hombre con dificultades, con problemas, con temores, con pasiones semejantes a las nuestras. De pronto algunos dirán que venía alguna hermana por ahí, Elías tenía que taparse. De pronto le pasaba eso, pero abría los dedos así, no se tapaba toda la cara. ¿Quién sabe qué le pasaba a Elías? Tenía asuntos emocionalmente que estaba trabajando de mano del Espíritu Santo, como nosotros. Nuestras emociones a veces nos sobrepasan, los problemas familiares nos abaten, las dificultades económicas nos deprimen. Pero ¿qué hizo? Se llenó no de depresión, se llenó no de el mirar sus circunstancias, sino que se llenó de un fervor, porque eso es lo que nos regala el Espíritu Santo. No nos regala frío, no nos regala tibieza, nos regala fuego, para que nuestras oraciones hagan que todo lo que está mal se organice. Y aunque este fervor no fue para bendición para Israel, fue para juicio. Pero miren lo notable y el propósito del juicio, porque Dios no quería juzgar simplemente y dejar bajo juicio a la nación, sino que posteriormente la quería bendecir. Y ese fervor nos hace ver que no miramos solamente el rostro del profeta, su capacidad, sino la gracia y la misericordia contenida detrás de cada oración que hizo Elías. ¿Cierto? Elías no solamente oró, Elías pidió, Elías rogó. A veces oramos para decirle al Señor: aquí estoy, Señor, yo sé que tú estás conmigo, gracias, amén, y nos vamos. Y el Señor: ve, yo le tenía aquí estas 100 lucas a mi hijo y no se las di porque no me las pidió. Cuando nos presentamos delante de Dios, necesitamos entender que su naturaleza es proveedora, su naturaleza es sustentadora, y no tiene absolutamente nada de contrario que usted se acerque con el ánimo de recibir sustento, de recibir provisión, de recibir bendición, porque si no, no es Dios. Es simplemente una oración que va al aire. Todo aquel que a Él se acerca, dice la Escritura, debe saber que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo nos estamos acercando al lugar íntimo? ¿Por protocolo o a veces ni nos aparecemos por allá? Y algo que me impacta es que tenemos un Dios que nunca va a decir a los redimidos por Cristo, a los congregados según la promesa hecha a Abraham: para ti no tengo. Dios nunca va a decir: ustedes buscan mi rostro en vano, porque ustedes, amada iglesia, están en las mejores
manos. Y nunca la búsqueda del rostro del Señor será en vano. Nunca una oración ferviente y genuina será en vano, porque promesa tenemos que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Y más si buscamos más si esa oración se entrelaza con el deseo de que Dios sea glorificado con lo que pedimos. Tu oración ferviente debe ir acompañada de un deseo de que Él sea glorificado. Si tú con tus oraciones, buscas la gloria de Dios, hay una garantía casi inmediata de que vas a recibir. Claro, Santiago también dice: no recibís porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal para gastar en vuestros deleites, para alimentar tu carne, para alimentar tus emociones que no glorifican a Dios. Y a veces Dios no da porque sabe que tú estás, como dice la salsa esa, con temblequera, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces Dios sabe que si nos da, a veces nos vamos a devolver un poquito. Tengamos mucho cuidado cuando prosperemos, cuando avancemos, cuando con fervor pidamos y Dios nos devuelva una respuesta positiva, de alejarnos, de pronto caminar hacia atrás. La Escritura también dice: el que retrocediere no agradará mi alma. ¿Cuántos tienen un Dios que responde? Si lo creen, ya tienen la respuesta. Pero necesitamos esta mañana, cuando nos levantemos a orar, saber específicamente qué vamos a pedir. Y resulta que Elías ora y suceden un poco de cosas, se le enreda la vida, hay un embrollo, hay un sancocho, y Dios lo manda para Sarepta. Y se va para Sarepta, Elías caminando un buen tramo, porque como pueden darse cuenta, Elías fue llamado a ministrar la nación israelita, que es el reino del norte, ya que hubo una guerra civil que causó una división: Judea o Judá en la parte sur y las tribus restantes en el norte. Pero en Israel, que es el reino del norte, Dios no se complació de levantar a alguien, sino que Dios lo envía a Sarepta, que está colindando con el Líbano. Sarepta está en este momento lo que es el Líbano, y llegan de la viuda. Primer libro de Reyes 17:24. Y aquí lo importante es que la viuda de Sarepta, él no ora para que reciba provisión. Dios le da la orden a la viuda para que ella le provea a Elías. Sin embargo, a Elías de todas maneras no se le había acabado el problema y el asunto y la prueba de tener que desafiar su fe. Primer libro de Reyes 17:24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La oración ferviente debe ser constante. No es una sola oración ferviente, fueron 3
oraciones fervientes, se echó encima del muchacho 3 veces y clamaba y le pedía a Dios: levanta a este muchacho, miren el problema que me metí. Mira, Señor, cómo esta mujer está reclamando algo. Y con razón, porque ella había hecho lo que Dios le dijo. Y a veces la oración que hacen las personas, su fervor es para la queja. Esta mujer hizo una ferviente oración para quejarse, pero Elías contrarrestó con fe, porque cuando le dijo: agarre al muchacho, le dijo: yo no voy a salir de aquí hasta que Dios no levante a este muchacho. Así que usted a veces, mi hermano, se tiene que meter en ese cuarto secreto, y hasta que no pase aquello que conforme a la voluntad de Dios usted está pidiendo, usted no va a salir de allá. Hoy el Espíritu Santo le desafía a que se encierre hasta que Dios le responda, hasta que se meta en ese cuarto, hasta que Dios diga: escucho tu voz. Escuchó la voz de Elías, escuchó la voz de Marta, de María, de José, de Juan, de Daniel. Escucha tu voz. Diga conmigo: Señor, escucha mi voz. Escucha mi voz. Y la escuchó. Y el alma del niño volvió. Elías no se puso a decir: no, pues no, se murió el niño, qué pesar, enterrémoslo. ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso yo soy Dios para estar levantando a tu niño? Porque la mujer vino con un argumento poderoso. Y ahí es lo importante de entender de que a veces los argumentos humanos y las propias situaciones que desafían nuestra fe vienen de la propia casa. No, es que usted no va a durar en ese trabajo. No, es que ese hombre suyo no va a cambiar. ¿Para qué se casó con ese tipo, mujer? Y no miren para la que mire para el lado va a tener un problema. Siga mirando para acá. Yo vi que iban como a mover la nuca, entonces más bien quieticas. A mí no me da risa, la verdad. Por ahí las veo que van a quedar viscas mirando para un lado. Pero por mucho que vengan de parte de los de nuestra casa las propias detracciones, hay que meterse al cuarto. Hay que meterse al cuarto. ¿Y quiere que le diga por qué hay que meterse al cuarto? Porque la forma en la que clamó Elías, su fervor y el ardor por que ese niño resucitara, fue y tocó la puerta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él a su vez arrebató de las garras del Hades esa alma, y a su vez ese espíritu vino y recobró vida a ese muchacho. Por eso les digo, muchachos, no hay nada muerto, amados hermanos. No hay nada muerto que Dios no pueda resucitar. No hay sueño al cual Dios no le pueda dar vida, porque una oración fervorosa hará que la misma muerte y el mismo Hades suelten lo que tienen agarrado. ¿Qué se está muriendo? Ora fervientemente. Que se te quemen las manos, que se te quemen los pies. Porque eso Dios hará que la desuelte. Dios hará que la muerte suelte. Dios hará que el sepulcro tenga que retroceder. Dios hará que los demonios tengan que someterse. Dios hará que Satanás suelte tu familia, suelte tu casa en el nombre de Jesús. Pero fervor. Y posteriormente Elías realiza otras tantas señales, como podemos darnos cuenta. Vuelve y ora por lluvia. A mí me encanta este pedazo.
Y es hasta gracioso lo que pasa porque se los voy a ilustrar de esta manera. Primer libro de Reyes 18, 41 al 46. Yo les dije que iba a leer bastante Biblia y me perdonan. Sí, estoy leyendo mucho, pero me encanta leer la palabra. Primer libro de Reyes 18, 41, 46. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ya la insistencia no fue de 3 veces. Y Dios le había dicho a Elías que por su palabra la lluvia se iría y caería de nuevo. Pero ¿acaso fue que llueva? Hubo que desafiar nuevamente todo pronóstico, toda sequía, toda oposición, incluso del rey Acab, que estaba buscando para matarlo, y proclamó esta oración, este ruego, esta súplica. Y la forma en la que Elías oraba, bueno, no lo puedo hacer acá porque es una maroma, casi dar una voltereta, meter la rodilla, la frente entre las rodillas. Si llega un nuevo me dice que estoy loco, entonces por eso no lo hago. Meter la frente entre las rodillas 7 veces. Eso es la oración ferviente. Persistencia, 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 persistencia. Atacar el problema hasta que se desvanece. En este caso había una nube de oposición. Estaba todo Baal por el pecado, por las obras de maldad, creando una nube de oposición, y Elías tuvo que atravesarla. Hay que atravesar murallas de oscuridad a veces, nubes de oscuridad, nubes de sequía, nubes de escasez. Pero 7 veces se postró y 7 veces volvió, y mi hijo suba y mi hijo baja, y ya parecía un yoyo el criado, hasta que bajó y dijo: allá hay una manito. Era Dios moviendo la mano y haciendo que la sequía cesara y que los cielos se llenaran de agua y finalmente lloviera. Y vino algo más. Este hombre, ya entrado en años, por ahí 70, 60 pues, para no ponerlos a debatir, dice que corrió delante de Acab y llegó primero que él, que iba en un carro. ¿Cómo hizo? Porque con la oración ferviente vienen habilidades especiales, capacidades sobrenaturales, una capacidad especial para sanar enfermos, una capacidad especial para restaurar tu familia, una capacidad especial para hacer empresa, para hacer lo que tú ni siquiera te imaginas. ¿Qué te imaginas tú que Elías iba a estar corriendo una maratón a los 70 años? Y más rápido que unos caballos, que un carruaje. Son cosas excepcionales. Diga conmigo: yo no estoy viejo. Pero créalo. Así que haya que empujarse un poquito la caja. No, créalo. Y no se ría porque se le sale. No estoy viejo, porque mi Dios me da nuevas fuerzas, porque me renuevo como el águila, porque levanto alas como el águila, dice la palabra. Porque los que esperamos en el Señor tenemos nuevas fuerzas.
Porque los que esperamos en el Señor levantamos alas como el águila. Caminamos y no nos cansamos. Corremos y no nos fatigamos. Y ya porque tenemos un problema, decimos que Dios se olvidó de mí. Pero cuando pienses que Dios te ha olvidado, vas a escuchar el cielo tronar y la lluvia caer, sabiendo de que Él no se olvida. Y cada vez que truene, y cada vez que llueva, y cada vez que haya estruendos en los cielos, es un Dios respondiendo. Porque Él no se calla. Lo que no sabemos es cómo habla, pero su boca no callará. Y esa oración ferviente movió todo lo creado, porque de allí en adelante Elías no tuvo que preocuparse por qué habría de comer ni qué beber, porque los ángeles vinieron a proveer, porque los cuervos vinieron a darle de comer. ¿Qué necesitas tú si tienes a los ángeles de Dios a tu favor? Si tienes a los cuervos a tu favor, ahí está el sustento. Todo lo que necesites para ser sustentado está. Hoy tenemos la dicha de tener un Dios que ya ha suplido nuestra necesidad. Ahora vamos a mirar qué fue lo que hizo Daniel. A mí me encanta también lo que pasó con Daniel, capítulo 9, del 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y la visión. Y entiende la visión. Daniel llevaba un muy buen rato orando, porque lo cogió la hora novena, que es la hora del sacrificio. El hombre, me imagino que estaba desde las 6 de la mañana dándole, y la hora novena eran las 3 de la tarde. Pero Daniel entendió de que no se podía mover de allí hasta que Dios no respondiera. Porque el ruego y la súplica, porque la oración ferviente deben estar equilibradas con la palabra profética y con la promesa. Había una promesa de 70 años después del cautiverio, recibir la carta de libertad. Ya llevaban como 76 años y no pasaba nada. Entonces Daniel se para encima de la promesa y dice: no me muevo de aquí hasta que Dios cumpla, hasta que no reciba una respuesta. Y Daniel entendió que pudo haber. Había pecado, había desviación moral, había falta de devoción y reverencia hacia el Señor. Entonces comenzó a confesar el pecado del pueblo, comenzó a trabajar en la parte natural que todo ser humano, que todo hombre, que toda mujer debe hacer. Y cuando Dios miró la intención del corazón de Daniel desde un comienzo, él ya sabía para dónde iba. Y por eso cuando él comenzó a orar, casi 9 horas antes, el ángel se movió a su favor. No importa que estés orando desde las 6 de la mañana y te cojan las 3, porque desde que empieces a orar, el ángel ya se movió a tu favor. La bendición ya se movió a tu favor. ¿Qué importa a qué horas llegue? Pero va a llegar. Pero llegaban 5 minutos y ay, la rodilla, ay, el celular,
Señor, en el nombre de Jesús. Ay, está bueno lo que hay en el Facebook. No, hay que orar hasta que Dios tenga que mandar un ángel a callarte. Ya cállate, Daniel, que ya te escuché. Lo estamos haciendo. De pronto sí, de pronto no. Pero Dios, ya cállate que me desesperas. Aquí está tu respuesta. Ya te escuché. Oren hasta que el ángel se aparezca, amados hermanos. Y si no se aparece de cualquier manera, en forma de zarza, en forma de cuervos, como menos te lo imaginas. Ahí está el Señor cumpliendo su promesa. Y llega y se aparece este ángel y le dice: ¿sabes qué, Daniel? Yo no solamente te tengo la respuesta, yo te tengo algo mejor. Porque Daniel pidió una cosa y recibió otra mayor. Le fue mostrado el Apocalipsis, le fue mostrada la promesa venidera sobre la iglesia, sobre la redención del pueblo de Israel. Le fueron reveladas un montón de cosas que él no imaginaba. Por eso pide que Dios va a añadir aún más a lo que tú estás pidiendo, pero pídelo con fervor. ¿Cuántos quieren la añadidura? Pero pídela con fervor. ¿Cuántos tienen fuego en su corazón esta mañana? ¿Cuántos saben que va a ocurrir un milagro esta mañana? Que hay un Dios que va a sanar, que va a libertar, que va a compaginarse con el fervor de la oración y que va a extender misericordias nuevas sobre nosotros. Génesis 32, 9 al 12. Génesis 32, 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces vemos cómo Dios libra efectivamente a Jacob de Esaú, hace que Esaú cambie su corazón. Por eso cuando tenemos esas dificultades en la casa, esos hermanos antagónicos, oremos de esta forma: Señor, líbrame y haz volver el corazón de mi hermano. Hay muchas disputas familiares por terrenos, por diferencias, aún con los padres en vida, muchas peleas en los hogares. Pero Dios trabaja el corazón de Esaú, lo derrite, y apenas Esaú ve a Jacob, se derrite por él. Y resulta que no solamente fue clamar, también hubo que pelear. Porque la oración a veces demanda que incluso tengamos que superar las pruebas que Dios pone. Porque el ángel de Peniel no era sino una prueba para que Jacob se llevara el paquete completo de la bendición. Dios tenía que lidiar con el orgullo de Jacob. Dios tenía que lidiar con la naturaleza y el paradigma de su nombre, que era el engañador. Y a Jacob le tocó pelear para despojarse de su naturaleza engañadora, de su naturaleza adquirida. Y llega Jacob y pelea reciamente en ese lugar contra el ángel. Y claro, llevó del bulto, fue descaderado, quedó caminando como chencha el resto de su vida. Pero recibió una bendición que nadie puede negar y que nos afecta hasta el día de hoy, porque Dios no ocultará el rostro de la descendencia de Jacob.
sino que responderá, sino que bendecirá y sino que traerá cumplimiento de la promesa. Tú eres descendiente de Jacob por medio de Cristo. Tú eres descendiente de Isaac. Tú eres descendiente de Abraham. Y esas promesas también son para ti. Ninguna oración producirá a veces respuesta inmediata si no es una oración ferviente. Cuando Santiago dice la oración eficaz del justo, la oración no puede ser eficaz si no es ferviente. Por eso necesitamos llenarnos de ese fervor. Primer libro de Crónicas 4, del 9 al 10. Este lo conocen muchos aquí. Primer libro de Crónicas 4, del 9 al 10. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Jabes lo que pedía. Porque tenemos claro, si vamos al contexto bíblico, que Jabes era un maestro de la ley, era un hombre más ilustre, o sea que andaba delante de Dios con una mayor rectitud. Y esa es la importancia, señoras y señores, de mantenernos íntegros delante de Dios. Porque la Escritura bien dice que si alguno hace su voluntad, a ese oye. El día de hoy hay que examinarse, y les desafío a que se examinen y nos examinemos cómo estamos delante de Dios. Si estamos íntegros, si estamos caminando en rectitud, si todavía nos apetecen las cosas espirituales o nos apetecen más las cosas de este mundo. Y Jabes era un hombre que se preocupaba por ayudar a otros, que era maestro de la ley, que era alguien que juzgaba las causas del pueblo con justicia. Y por eso Dios dijo: este ya lo tengo en la planilla. Preocúpate porque estés en los planes de Dios. La palabra dice que cuando el Señor envía a los 70 a orar por las ciudades y vuelven regocijados, Señor, aún hasta los espíritus se nos sujetaban. Y Cristo les dice: no os gloriéis porque los espíritus se os sujetan, sino porque vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Si tu nombre está escrito en el reino de los cielos, quiere decir que hay una serie de beneficios determinados para tu vida desde este momento. Por eso hay que andar en integridad. Por eso hay que andar en plenitud. Ya la lista está hecha para tu bendición. A ti te corresponde esta bendición, que vas a ser sano, que vas a recibir libertad, que tu familia se va a convertir. Porque Jabes ya lo tenía, porque caminaba con Dios. Y si bien eso no es una garantía, amén, pero dice Salomón: aunque el malo pecare e hiciere mal y aún prosperara, sé que también a los que hacen el bien les irá bien. Bueno, redundé mucho, pero esa es la paráfrasis. Sé que a los que andan en integridad delante de Dios les irá bien. Y no nos digamos mentiras, nosotros seguimos confiando en que Dios es un Dios que retribuye. Y Jabes tuvo que enfrentarse con su nombre, como Jacob. Se llamaba tristeza. ¿Cuántas veces no nos han dicho el deprimido, el dramático, la dramática, el pobrecito, el borracho, el enojón, el groserón? Y hemos cargado el resto de nuestras vidas con eso que nos han puesto. Nos han puesto
algo que nos limita. Y Jabes se tuvo que sacudir. Yo no soy más tristeza. ¿Qué cuento de tristeza? ¿Qué cuento de dolor? Yo soy bendecido. Yo tengo bendición sobre mi vida. Y voy a clamar. Porque no solamente era que él sentía que la bendición no fluía, sino que había una amenaza de muerte. Por eso dijo, para que no me dañe, para que me libres del mal. Claro, habían pueblos en ese momento que estaban rodeando y buscando el exterminio de Israel. Y él sabía que tenía que clamar para que Dios lo librara. Así como clamó Esther, así como clamó Mardoqueo. A veces el enemigo nos quiere exterminar, nos quiere llevar. A veces hay cosas y circunstancias que nos quieren borrar del propósito de Dios. Pero por mucho que el diablo se oponga, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice la Escritura. Y los cananeos fueron expulsados. Y la guerra fue finalmente ganada. Finalmente Dios conserva la parentela de Jabes, lo levanta y lo bendice. Y lo hace aún más prominente e ilustre de lo que era. Debemos entender una cosa. La oración ferviente no cambia la frecuencia. Si persiste, se mantiene en un mismo lugar. Había una mujer llamada Yanis que iba con su esposo iba volando una avioneta, un avión biplaza, o sea, para dos ocupantes, y a este hombre le da el patatús y se tuesta en pleno vuelo. Y ella, tiesa con ese timón, no sabía qué hacer. Pero una mujer creyente comienza a orar, cantó alabanza. Señor, manda a tus ángeles, bendice Dios, ayúdame a hacer algo con este avión. ¿Qué hago? Y se comunicaba por la torre de control. SOS, Mayday, 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 me voy para abajo. Y así la mujer comenzó y sobrevoló durante 2 horas un campo. Y hasta que finalmente el avión cae. Tiene un aterrizaje de emergencia, ella logra maniobrar, se vuelve nada, llega arrastrándose hasta una granja. Y cuando la reciben las autoridades, ella les dice, pero ¿por qué no me escucharon? ¿A ustedes qué les pasa? Para eso les pagan. Y los de la torre de control y los organismos de rescate dicen, señora, si usted no hacía sino cambiar el canal todo el tiempo del radio, ¿qué le íbamos a escuchar? Estaba en el 1, después en el 7, después en el 8, después en el 5. No escuchamos nada. ¿Cómo le íbamos a ayudar? ¿Y cuántas veces pedimos a Dios que nos ayude, pero cuando el mensaje está a punto de llegar, cambiamos el canal? Nos entretenemos en cosas vanas. Vamos a pedir consejo en el mundo. Ay, pues el horóscopo. El que se rió, que solo se ríe. De la página del país donde está el horóscopo se acuerda. Y a veces buscamos sintonía en canales distintos. Pero la oración ferviente solo tiene un canal. Y hay que sostenerse allí. Y a veces solamente recibimos estática, ruido, silencio. Pero no cambie el canal, porque al otro lado está uno siempre pendiente de responder. Ya para terminar, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es arrestado, enjuiciado y sentenciado a muerte
por parte del Sanedrino, el cuerpo de sacerdotes, para congraciarse. Había un complot ahí con los romanos. Y los sacerdotes aprobaban la muerte de Pedro, porque los sacerdotes amaban la sangre. Por eso el Señor le dijo: ustedes son hijos del diablo. Y no se equivocaba, amaban la sangre. Había en su corazón deseo de que todo lo que fuera en contra, vía a lo que ellos determinaban, tenía que morir. Y Pedro fue atado, encadenado, no solamente con un guardia al lado, que era lo común cuando un preso era de vital importancia, encadenarle la mano derecha a la izquierda del soldado, y con la otra mano el soldado tenía lista la espada para volarle la cabeza si se movía. O sea, estaba en una situación de vida o de muerte. Pero Pedro sabía a quién creía. Si Pedro estuviera preocupado, no se hubiese dormido. Se durmió. Y había una iglesia que clamaba, que suplicaba. Por eso, iglesia, hay que orar fervientemente por su familia, por su casa, pero también por nosotros, los que nos paramos aquí. Sus oraciones nos ayudan mucho. Sus oraciones nos bendicen mucho. Ore por sus pastores, ore por sus líderes. No sabe su líder a qué está encadenado de pronto y él no habla porque no le quiere preocupar, porque se quiere mostrar fuerte, porque quiere decir: que a mí no me pasa nada, pero por dentro lleva una cadena, lleva una atadura. Ore para que las cadenas de aquel que lo lidera, que le pastorea, caigan. Y resulta que la iglesia clamaba y clamaba, hasta que ese clamor ferviente hizo que un ángel viniera y librara primeramente de la muerte a Pedro y lo despojara de sus cadenas. La oración ferviente de la iglesia frustró el plan de Herodes. Este era Herodes el tercero, ya el nieto de Herodes el grande. Estaba Antipas, que fue el que mató a Juan, y este era el nieto que seguía por la misma línea de perversión. Y levanta a Dios al ángel, libra a Pedro de la ejecución, y Pedro finalmente fue libre de esa cárcel. Pero yo le digo una cosa, ya con esto terminamos, para que oremos, para que entremos en un tiempo donde Dios va a moverse. Hay algo que Dios no va a hacer por ti, y es que te pares. Párate, levántate, te dice el ángel a Pedro. Le dice y Pedro: ¿y no me vas a llevar cargado? No esperemos que el ángel nos lleve cargados. Hay que ceñirse la túnica y ponerse los zapatos, mis hermanos. Hay que caminar, hay que moverse, hay que levantarse. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Dios no va a poner en ti el deseo de servirle, porque el servicio, porque la devoción son un mandamiento. Ir y hacer discípulos son un mandamiento. Porque Él dice: cuando ores, cuando ayunes, o sea que lo tienes que hacer. Señor, ponme fuerzas para orar. El Señor le dice, cuando yo me imagino este cuadro, uno pidiendo: Señor, dame las fuerzas para orar, y coge y le entumece los dedos. Si a usted le pide fuerzas a Dios para orar y se le entumecen las manos, quiere decir que tiene que soltar el celular. Señor, entumece manos esta mañana y sánalas. Pero necesitamos eso. Usted decide cuánto tiempo pasa en la presencia de Dios, porque vivimos un tiempo donde la oración está fría, hermanos. No caigamos en eso, no nos dejemos robar el fuego. Hay muchos elementos distractores
que le restan fervor a nuestra oración, que le restan fuego a nuestro clamor. Aprendamos de estos hombres de antaño. Esa iglesia clamó de tal manera que se rompieron cadenas. Clamó de tal forma que el Espíritu Santo descendía una y otra vez y se convertían miles. Clamaban de tal manera que Dios hablaba de forma audible, palpable. Qué hermoso es que Dios nos hable de forma palpable. O les digo una cosa, ¿habremos de esperar que llegue una persecución para clamar fervientemente? Esa reflexión le dejo. No esperemos hasta que sean tiempos más difíciles para buscarle. No esperemos hasta que venga la persecución para que haya fervor en nuestro clamor, sino que ahora que tenemos libertad, clamemos en libertad fervorosamente para que Él se mueva a nuestro favor y para que dentro de nosotros hayan cosas, haya un fuego, haya un ardor que produzca aquello que esperamos de su mano